Estamos en el ciclo C, dedicado al Evangelio de Lucas, como ya no es un tiempo especial como fue la Cuaresma y la Pascua, donde más bien meditamos a Juan. Ahora volvemos al Evangelio de Lucas, prácticamente donde lo dejamos cuando empezamos la Cuaresma, por ahí de marzo. La primera lectura que nos ofrece este domingo está tomada del libro del profeta Zacarías. Es uno de los que normalmente se llaman en nuestra tradición cristiana los profetas menores, no porque lo que digan sea menos importante, sino porque sus libros son menos extensos, son más cortos. La profecía de Zacarías proviene del tiempo de la reconstrucción del templo, cuando el pueblo judío regresa, después del destierro en Babilonia, regresa algunos a Jerusalén para reconstruir el templo y reanudar el culto a Dios. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Los primeros capítulos de Zacarías nos hablan del templo y los demás, el capítulo 9 hasta el 14, nos presentan una apocalíptica, es decir, un género literario que de manera simbólica transmite la forma como Dios entra en la historia, irrumpe en la historia humana para llevarla a plenitud. Nuestra lectura está tomada de esta segunda parte. Ya desde el Evangelio de Juan, la fe cristiana la considera, lo que vamos a leer, una referencia al Señor Jesús. Por la entrega de su vida, aquel que fue traspasado por la lanza, dice el profeta, los habitantes de Jerusalén recibirán un espíritu de piedad y compasión. Serán purificados de sus pecados e inmundicias. Tomado del profeta Zacarías, ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. El salmo de este domingo, Salmo 62, se utiliza en la liturgia para expresar la confianza en el Señor. Inicia comparando el anhelo de encuentro con Dios con las necesidades imperiosas del ser humano, beber y comer. Nuestra alma está sedienta de Dios, como el suelo reseco añora la lluvia. El creyente busca con empeño encontrar a Dios, y así lo expresa el salmista. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Con este afán te busco en tu santuario. Quien se encuentra con Dios se saciará de lo mejor, alabados con júbilo en los labios. Tomado del Salmo, mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. La segunda lectura de este domingo, una lectura breve pero muy hermosa, muy densa, está tomada de la carta de Pablo a los Gálatas, que ya meditamos a fondo en nuestro podcast diario. La carta a los Gálatas es la más íntima de Pablo, donde se revela su corazón y sus principales preocupaciones por la transmisión de la buena nueva. Pablo le escribe a los cristianos de Galacia hacia el año 57. De manera muy vehemente les previene de dejarse embaucar por los misioneros judio-cristianos que los quieren convencer de que es necesario adoptar la ley de Moisés para salvarse. Toda la carta es una defensa magistral de la libertad cristiana. Lo que transforma las vidas no es la observancia de preceptos y normas, sino la fe, la confianza, la relación cercana e íntima con el Señor Jesús, con el resucitado y su oferta gratuita de salvación. Las buenas obras no son requisitos para entrar en el camino de la salvación, son el efecto del dinamismo del Espíritu en el corazón de quienes se confían en Jesús. En la lectura de hoy, Pablo deja claro que en el reino de Dios no existe ningún tipo de discriminación ni privilegios. Y por eso tomamos textualmente lo que escribe en Gálatas. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Llegamos al Evangelio de este domingo, tomado, ya les comentaba, de Lucas. Y es la versión de este Evangelio de lo que se suele llamar la confesión de fe de Pedro. El contexto es el envío de los 12 a comunicar la buena noticia del reino, dándoles poder para sanar a los enfermos. Esto despierta el interés de Herodes por saber más de Jesús, porque algunos le decían que era Juan el Bautista resucitado, otros que era Elías, otros le decían que a lo mejor alguno de los profetas. Herodes, como buen saduceo, no cree en apariciones de resucitados. Y por eso dice, quiero ver a Jesús, quiero conocerlo, saber quién es. Sigue después el relato de la multiplicación de los panes. Lo que Herodes desea, conocer a Jesús, lo están viviendo ya las personas sencillas y necesitadas. Han podido ver y conocer quién es Jesús y de qué es capaz. El Señor ha movilizado los corazones para que los recursos de la propia comunidad alcancen para todas y todos. Lucas inserta aquí un momento fundante de la comunidad cristiana. Es decir, los discípulos reconocen al Señor no solo como maestro, la forma como le habían hablado hasta entonces, maestro, sino como Mesías, el consagrado por Dios para salvar a su pueblo. Lucas no habla del viaje a Cesarea de Filipo que encontramos en Marcos y Mateo. Más bien Lucas ubica la escena con esta frase. Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Y es en ese contexto de la oración donde podemos imaginarnos que el Señor entendió que había llegado el momento de constatar cómo lo veían sus discípulos. Especialmente importante porque en esa oración se ve que consolidó en su conciencia la invitación que le hacía el Padre para redimir a la humanidad siguiendo la figura profética del profeta Isaías del siervo sufriente, aquel que asume sobre sí las heridas de su pueblo para sanarlo. Por primera vez Jesús comunica a sus discípulos el camino de padecimiento que le espera en Jerusalén y les invita a estar dispuestos a asumir su propia vocación de amor hasta las últimas consecuencias. Tomado del Evangelio, el que entregue su vida por mi causa, la encontrará. Los estudiosos de la Biblia hablan de podemos decir, un elemento importante en los evangelios, en particular en Marcos y Mateo, pero también en el Evangelio de Lucas, que se suele llamar el secreto mesiánico. Y recordarán ustedes, muchas veces Jesús después de un milagro, ya sea de una sanación o una liberación de alguien que está atormentado por espíritus inmundos, le prohíbe a la gente que hable de eso. Prohíbe a los malos espíritus cuando lo reconocen y dicen, tú eres el santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús los calla. A esa insistencia de Jesús de guardar silencio, de guardar secreto, podríamos decir, se le llama el secreto mesiánico. La razón por la cual Jesús es tan insistente en esta petición a la gente que lo rodea, que se va dando cuenta de quién es porque desde luego en la época, en aquella época como en esta época también, la gente tenía sus expectativas. ¿Cómo debería ser el Mesías? Y claro, las expectativas que tenía la gente eran radicalmente distintas a la del proyecto de Dios. Es más, el Dios en el que creían, pues se parecía más a sus egos que al Dios que Jesús nos vino a revelar. Y tenemos literatura, tanto de aquella época como contemporánea, donde se presenta al Mesías como un guerrero vengador, fuerte,
que va a poner a todo el mundo en su lugar, va a castigar a los que hay que castigar y premiar a los que hay que premiar, pero sobre todo estas imágenes de poder, ¿no? Y de un poder que se impone con la fuerza. Recordemos que estas imágenes están presentes en las tentaciones que el mal espíritu le pone a Jesús en el desierto. Ahí lo quiere convencer de que use el poder, de que use la riqueza de este mundo, de que use la manera como en este mundo se manipula la imagen para que ahí vaya toda la gente detrás de sus líderes creados, ¿verdad? Y Jesús sale victorioso de esas tentaciones porque Él vive y desde luego lo consolidó en su experiencia del bautismo, que lo que nos salva, lo que nos cambia la vida, es encontrarnos con este Dios que es más cercano de lo que nos imaginamos, más grande de lo que nos imaginamos en el sentido de su existencia, creador de todo lo que existe, pero que no mantiene ni busca ni manifiesta los atributos del poder de este mundo, que finalmente es el poder, la forma como lo administra y lo reparte el príncipe de este mundo. Recordemos que al final de las tentaciones es lo que el demonio le dice a Jesús. ¿Ves todos estos reinos? Todo esto, se me ha dado el poder, yo se lo doy al que quiero, yo se lo reparto al que quiero. Claro, la única manera de ser salvados es encontrarnos con un Dios que es exactamente lo opuesto de eso y ahí sí dejarnos salvar por un Dios que no va a venir a repartir premios y bofetadas, sino que viene a servir a todas y todos. Un Dios que tiene un corazón tierno, un corazón sensible. Un Dios que tiene una mirada a través de la cual nos transmite vida eterna. Cuando con esa mirada sana todas las miradas de desamor, de desprecio, a veces la manera como somos ignorados, como somos hechos a un lado. Eh, este Dios que es lo opuesto de lo que la gente esperaba. Y Jesús sabía que si aquello empezaba a circular, iba a ser todavía más difícil. Primero, desmentir esa imagen y después empezar a conducir a las personas por el camino a través del cual sí salva a Dios, que es, como les comentaba, este amor, esta entrega de su vida para que tengamos vida. Por eso Jesús dedica, no sabemos cuánto tiempo, pero una buena parte de su vida pública a enseñar a sus discípulos al mismo tiempo que enseña a las grandes multitudes. Y tiene a estas personas, seguidoras y seguidores de él más cercanas, viendo lo que hace, aprendiendo de su testimonio, de con quienes convive Jesús, a quienes les presta especial atención, cómo actúa, cómo en su corazón nadie está fuera. Lo invita un pecador, va a comer con ellos. Lo invita un fariseo, va a comer con él. Lo invita una persona, digamos, o se le acerca a una persona de dudosa reputación o un leproso conocido, Jesús se acerca y lo toca. Le invita una autoridad de la sinagoga y él va y convive con ellos. Sabe que es a través de ese amor y de un amor que solamente se puede concretar en la relación cercana, de, de tú a tú, ¿no? Él sabe que esa es la forma como Dios salva. Y él sabe que esa es su misión. Él vino a este mundo para amar así. Entonces dedica un tiempo de su vida pública a mostrarle a los discípulos y a las discípulas que miraban lo que Jesús hacía, ¿no? Vemos que esto que hacía con las otras personas también lo hacía, esta misma actitud la mantenía con quienes estaban, digamos, más cerca de él y lo seguían a donde iba, ¿no? Porque también cometían errores, porque también tenían sus arranques, porque también estaban en un itinerario de sanación y salvación. Llega un momento en que
Jesús quiere ver si ya están maduros sus corazones para saber que la esperanza de salvación está en Jesús. No hay otra. No es porque yo cumpla este mandamiento o haga mis peregrinaciones a Jerusalén o porque cumpla los 613 mandamientos que eran comunes de la piedad farisea de la época, ¿no? Ni cumplir con los sacrificios, que era un poquito la visión de los saduceos, ¿no? Sino que el camino, y eso es lo que han vivido las discípulas y los discípulos de Jesús, es el tiempo pasado con Él. Y ese tiempo pasado con Él, donde Él no se manifiesta como un capataz, como un mandamás, como alguien que se les impone y que les da órdenes. Más bien se ha manifestado como alguien sencillo, humilde, con un corazón muy amplio, con una capacidad de entender dónde está cada persona y de entender qué es lo que le impide a esa persona vivir plenamente su identidad como hijo o hija de Dios. Y por eso las personas que estaban perdidas en la mediocridad, en sentir yo no puedo, no valgo nada, soy una basura, porque el mundo se los había estado diciendo, se lo habían creído, Jesús les levanta. No, eres hija, eres hijo de Dios. Acércate a tu Padre, conócelo, deja que, como decía hace un momento, su mirada transforme tu vida, sane tu corazón. Pero sabía que había personas que no era su mediocridad, era su soberbia la que les impedía vivir plenamente su vocación de hijos e hijas de Dios, imagen de Dios. Entonces eran las personas que se creían más que los demás, que veían que el servir, etcétera, estaba por debajo de su dignidad y que se merecían que otras personas los sirvieran, que otras personas se sacrificaran para que ellos pudiesen vivir bien y darse los gustos que consideraban que les eran propios. A esas personas Jesús también las acompañaba. Y a través de palabras de testimonio, a veces de expresiones fuertes, les sacudía la conciencia, ¿no? A todas y a todos el Señor venía a servirles, a servirnos. La gran pregunta de este domingo es, finalmente, ¿quién es Jesús para ti? Yo quisiera cambiarlo. No se trata tanto de que demos una respuesta correcta como de examen final. No, pues es que ya llevo varios años oyendo las misas, lo que hay que contestar es esto. No, no, no. ¿Quién ha sido Jesús para ti? ¿Con qué Jesús te has encontrado? Acuérdense que primero les pregunta quién dice la gente que soy yo. Entonces no se trata de qué dice el padre Alex o qué dice, sabe quién, que es Jesús. Jesús no es una novedad en tu vida. ¿Cuántos años llevas tratando de abrir el corazón para acoger la manera como Él bendice y transforma tu vida? De eso se trata. Recupera qué ha estado siendo Jesús para ti y para que te des cuenta de por dónde viene el futuro, ¿no? Una relación cada vez más sencilla, más de cariño, más de hermano, más de quien te conoce, pero además de que te conoce, te ama, te convalida, te corrige porque te ama, pero te corrige desde el amor, ¿no? Pidámosle al Señor la gracia en este domingo de que podamos nosotros, recuperando nuestro caminar, nuestra vida, poder contestar, ¿quién he sido para ti? ¿Cómo me has ido conociendo? Cuéntame, ¿cómo me ves? Eso es lo que el Señor nos invita a meditar en este domingo. Que podamos, al recuperar esta historia de amor del Dios que ha demostrado que está enamorado de ti, de mí, que podamos ir finalmente respondiendo a esta pregunta desde nuestra propia experiencia. Que así sea.
En esta semana les invito, como hablaba en la homilía del día de hoy, a recuperar quién ha sido este Jesús que se ha ido revelando en tu vida. A lo mejor ir a tus experiencias fundantes, a estos momentos importantes del paso de Dios a lo largo de tu vida y preguntarte cómo se me presentó Jesús en ese momento, cómo viví la manera como interactuó conmigo, qué me dijo, qué me mostró, cómo se comportó conmigo, para entonces realmente poder contestar esa pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Cómo me has ido conociendo? ¿Quién soy para ti? Que sea una semana de muchas bendiciones y fruto espiritual. Que tengan un buen domingo, Dios con ustedes.